el Día de Muertos, al menos para México, se lleva a cabo el día 2 de noviembre. Conmemora a quienes ya no están aquí, en este baile con nosotros, pero les preparamos ya sea a nuestros seres queridos, humanos, peluditos, con plumas, escamas, en los altares algunos de sus platillos favoritos, objetos que tenían mucho valor para ellos y que no se pudieron llevar. Los recibimos con mucho cariño, recordándoles que estamos separados solo por un tiempo, que en un futuro los acompañaremos también en ese camino. Una tradición muy bonita si me lo preguntan. Pero ¿qué pasa cuando en estas conexiones entre nuestro plano y el de quienes ya no están aquí, de pronto, algunos seres o almas que nunca fueron buenas aprovechan y entran? Esta noche tenemos un pequeño especial dedicado a relatos en Día de Muertos, así que aprovechando que estamos por aquí, colocando las ofrendas, las calaveritas, dulces, guisos, piezas de pan, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Morelia, Michoacán. Nadia Pérez esta noche nos cuenta esto. Mi familia desde siempre ha puesto altares a otros miembros de la familia, mascotas y algunos amigos cercanos a nuestra familia. Esto en la casa de mis abuelitos. Vivimos aquí cerca de Bello Horizonte y mi abuela en la colonia que le sigue, en Libertad. Por ello, cuando tocaba que fuéramos a las celebraciones de estas fechas, nos reuníamos en casa de mi abuela y después de cenar y todo lo demás, nos quedábamos a dormir, al menos los primos. Esa noche estábamos ahí ya acostados en un cuarto que era para nosotros, los menores. Éramos 4, de 9 a 12 años, todos nosotros. Solo se quedaba ahí un tío, en otra habitación y mis abuelos. Y como nuestra habitación quedaba a la ventana justo con vista al porche y luego al portón que da hacia la calle, de repente uno de mis primos nos dice, mientras se está asomando en voz baja: «Oigan, hay una viejita en los altares, vengan a verla». Nos acercamos en silencio, con la luz apagada y sin movernos mucho. Nos asomamos y era verdad. Con la poca luz de unas luces como de Navidad que tenía mi abuela afuera, podíamos ver a una anciana, pero era pequeñita, como de nuestro tamaño, no como un adulto. Mis abuelos no conocían a nadie que se pareciera a ella. Era una mujer como jorobada, muy delgada y apenas traía como una bata de dormir. Mis primos y yo estábamos ahí con miedo, la verdad. Ya habíamos acordado de que mi prima, la mayor, iría rápido y en silencio a avisarle a mi tío, mientras nosotros veíamos que la mujer o lo que fuera andaba moviendo cosas en el altar. No veíamos bien qué hacía. Creíamos que se estaba llevando, no sé, la comida, los objetos. Y en eso escuchamos a mi tío salir hacia el porche, gritándole que se largara, que dejara ahí las cosas, apuntándole con una de las armas de mi abuelo. Mi tío la arrinconó a la señora, a la viejita pequeña. Esta mujer no tenía cabello, la podíamos ver bien porque mi tío había encendido la luz. Y no sé qué tanto más le gritaba, groserías, amenazándola, y esa señora hacía ruidos muy extraños. Lo más cercano con lo que puedo compararlo, pero no era tal cual. Eran como chillidos de cerdo, más o menos. Mi tío le empezó a dar pisotones al suelo, diciéndole que se fuera, que mañana iba a ver y no sé qué más, que ella sabía quién la había enviado y que dejara las cosas ahí o le iba a ir peor. Esta cosa se fue corriendo cuando mi tío le abrió la puerta. Nosotros nos quitamos de la ventana y escuchamos cómo cerraba, acomodaba las cosas en el altar, dejaba la luz encendida de afuera, entró a la sala y luego con nosotros. Nos preguntó que qué habíamos visto
enojado. Nosotros le dijimos que nada, que solo mi prima había visto que alguien andaba moviendo cosas enfrente y le fue a avisar. Y ahí le cambió la cara a mi tío y nos dijo: sí, es que una vecina está loca, se mete así a las casas a llevarse las cosas y bueno, no se va a volver a meter, ¿está bien? Tranquilos, duérmanse. Fue hasta que crecimos, a lo mejor a los 16 años, al menos yo, que platiqué con mis tíos de eso, y ellos me dijeron que lo que habíamos visto esa noche no era una vecina. Sí, ya sabían que por ahí en la colonia decían que doña Magda, vamos a llamarla así, no quiero decir su nombre real, era una bruja, pero de esas que no es que se transformaran en animal, en cosas extrañas, no, sino que mandaba a nadie sabe qué, a llevarse fotos, objetos en Día de Muertos. Ella nunca iba, las enviaba. Mis tíos decían que eran muñecos, juguetes grandes, y que eso era lo que habíamos visto, que se robaban esas cosas de los altares para levantar a los muertos y hacer trabajos con ellos, o por medio de ellos, no sé bien cómo funciona. Y claro, imagínense, para nada cosas buenas. Y era raro porque esa señora era ya muy grande. No se podía mover ya tanto, andaba en silla de ruedas y por eso, dicen mis tíos que mandaba a esas cosas a hacer eso. Cosas que nosotros, todos los primos que vimos eso, sabíamos que no eran muñecos ni juguetes. Eso parecía algo con vida. ¿Qué podría ser? Nunca supimos y qué bueno que nunca volvimos a verlo por ahí. Hemos escuchado que a veces estas personas, brujas si queremos llamarles así, solo algunas pueden contactar seres que no son de este plano para favores así. ¿O usted qué cree que haya sido eso? Esto es solo una de las cosas que se cuentan a través de experiencias como esta, pero díganos usted si sabe algo más. Cuiden sus ofrendas, no todos los que ven con cariño a estos altares lo hacen con buenas intenciones. Cuéntenos, en su país conmemoran o celebran a los difuntos. Ahora vámonos al ejido Copalta, Guadalajara, México. Iván Cepeda, esta noche nos cuenta esto. Cada año acostumbramos a poner el altar de muertos a nuestros abuelos, bisabuelos, algunos tíos que ya no están. Y en el 2017, que es cuando pasó esto que les quiero contar, como cada año lo pusimos. Yo tenía 23 años en ese entonces, cuando me quedé a dormir en casa de unos tíos que era donde lo poníamos, ya que al día siguiente, 2 de noviembre, vendrían nuestros familiares para comer, cenar, reunirnos, ya saben, todo eso. Como esa noche yo no tenía sueño todavía, creo que ya sería la 1 de la mañana. Estaba hablando por mensaje con unos amigos, acostado en la sala de mis tíos, cuando me quito los audífonos porque encima de la música que estaba escuchando, creí haber escuchado algo más. Me los quito, pongo atención a ver qué escuchaba y afuera, en la cochera de mis tíos, había alguien tosiendo. Al escucharlo yo no creía. No podía ser que sonara quien yo pensaba. Entonces me levanto, abro la puerta, despacio, porque una parte de mí tenía miedo de que se hubiera metido alguien a la casa. Aunque sí, haría un escándalo si abrían el portón, ya que esa cochera estaba toda cerrada, ni siquiera se veía hacia la calle. Y cuando salgo, enciendo la luz, pero no hay nadie. Solo que estando ahí, olía mucho, pero mucho, a humo de cigarro. Ese olor no era para nada desconocido para mí. Eran unos cigarros específicos que en vida a mi abuelo le encantaban. Siempre le pedíamos que dejara de fumar, que le hacía muy mal, pero ya saben, no podías contra su... De algo nos tenemos que morir, hombre.
Siempre decía eso y seguía. Era un olor fuerte. Esa noche, estando ahí, de pie confundido en el altar, vi una cajetilla de esos cigarros. Mis tíos se los dejaban cada que ponían los altares, y esa tos que había escuchado había sido de mi abuelo. La manera en que tosía era inconfundible. Sonaba ya muy mal mi abuelito, pero él nunca dejó de fumar, y así se nos fue. Me acuerdo que esa noche solo le dije con algo de miedo la verdad, pero a la vez feliz de tenerlo, aunque fuera de esa manera, con nosotros una vez más. Ay, abuelito, ni regresando dejó de fumar. Descanse. Apagué la luz y cerré la puerta, quedándome un poco más tranquilo. Cuando él lamentablemente falleció, yo no estaba en Guadalajara. Había salido de viaje por un concierto y no me pude despedir de él. Creo que no es que viniera a despedirse esa noche, sino a recordarme que siempre nos podemos saludar. En los altares del Día de Muertos también se acostumbra a colocar, aparte de los platillos favoritos de la persona, objetos muy preciados por ellos, algún pasatiempo, un pequeño vicio que tenían en vida, como botellas de bebida, cigarrillos, dulces, y sí, estas ofrendas se pueden compartir con nuestros difuntos, pero ¿sabe qué? Hay casos en los que esto cambia. Para ello, nos vamos ahora al municipio de Guadalupe, Nuevo León, México. Nora Carrillo nos cuenta esto. Cuando era pequeña, habría tenido que serán unos 9 años. Acompañé a mi abuelo, tíos, papás al panteón, el que queda cerca de la colonia Zaragoza. Íbamos a dejar flores y pan a la tumba de mi abuela, que sería en ese entonces un poco más del año que había fallecido. Y ahí estábamos entre varias gente. Ya saben cómo se llenan los panteones los días 1 y 2 de noviembre. Y yo, como me gustaba andar de aquí para allá, me dejaron caminar unos cuantos pasillos de la tumba de mi abuela. Me dijeron que me estarían viendo y así me fui a caminar. Iba viendo los arreglos, algunas cosas como juguetes, dulces, a las otras familias que dejaban cosas en las tumbas. Y así viendo todo eso. Me da pena, pero pues en una tumba que estaba sola, no había mucha gente cerca. Volteé a ver a todas partes y tomé un pan de muerto que había sobre una tumba. Me ganó la tentación. Era un pan pequeño, emplayado, así con ese plástico envuelto para que no se echara a perder. Y me lo llevé. Me lo guardé en una bolsa de mi suéter y nos fuimos del panteón. En todo el día no pasó nada relevante de contar. Me fui a dormir ya estando en casa, por la noche. Y apenas conciliando el sueño, de la nada me encienden la luz del cuarto. Me destapo, volteo porque creí que había entrado mi mamá o mi papá, pero la puerta estaba cerrada, no había nadie en mi habitación. Se me hace raro antes que darme miedo, y me levanto, la apago y me regreso a mi cama, ya que a mí nunca me dio miedo la oscuridad. Me vuelvo a tapar, pensando que a veces podía pasar así, no había gran misterio. Pero apenas un minuto a lo mucho, siento que algo cae en mis pies. Me vuelvo a sentar en la cama, estiro la mano intentando alcanzar como un trapo, ropa o no sé, algo blanco que parecía una prenda en los pies de mi cama que no estaba ahí antes. Y estirando la mano, ya alcanzándola, de la nada sale una mano de los pies de la cama y me intenta agarrar. Yo salto del susto en la cama, comienzo a gritar y veo que esa mano se sigue sacudiendo como si fuera la de alguien que no pudiera ver porque solo estiraba la mano intentando alcanzarme desde ahí. Mis papás llegan al cuarto, encienden la luz y me preguntan rápido que qué pasó. Yo no me quería levantar de la cama. Les decía que una mano, que había alguien debajo de la cama que me había querido agarrar.
Mis papás, los dos, se asoman debajo de la cama y me dicen que no hay nadie, que era una pesadilla, que a veces así pasaba, pero yo les decía que no, que alguien había estirado su mano y me había intentado agarrar, se los repetía, que me habían encendido la luz y vi esa prenda que les digo en mi cama. Era una blusa que había dejado en la ropa sucia. No debía estar ahí. Entonces no lo había soñado. Mi mamá, como quiera, mientras mi papá hablaba conmigo, ella revisaba con la vista el cuarto. La vi, y así fue como en mi suéter, uno que estaba también afuera de la ropa sucia, en el suelo, casi por la puerta. Ella lo levantó y se cayó el pan, que ni me acordaba que me había traído. Y ahí me empezaron a preguntar que de dónde lo había sacado, que esto, lo otro. Les dije y me regañaron como no se imaginan. Me dijeron que eso no se hacía, que no era mío y que al día siguiente iría con mi mamá a dejarlo de donde lo tomé. Y de ese tema no me dijeron nada más. Me llevaron a dormir con ellos y dejaron ese pan afuera de la casa. Me acuerdo haber visto a mi mamá llevárselo. No sé dónde lo puso, pero sí lo dejó afuera. Al día siguiente fuimos, lo dejamos en la tumba de donde recordaba haberlo tomado, y mi madre me hizo pedir disculpas, decir que aquí le dejaba lo que me había llevado y hasta que crecí un poco, me dijeron que lo que me había pasado había sido porque me había llevado ese pan que le dejaron a una niña. La tumba era de una niña. Se dieron cuenta cuando fuimos a dejarlo. Que por eso es que no debemos tomar las ofrendas que dejan sus familiares a quienes ya no están con nosotros, porque así como vuelven a visitarlos, estando aquí, pueden hacer otras cosas. ¿Usted había escuchado algo así? Se dice, claro, que no debemos tomar las cosas ni de las tumbas ni de los ataúdes, nada, pero también debemos respetar aquello que es destinado a las ofrendas, porque si no, puede que ocurran situaciones como las de este relato. Ahora nos vamos con otra experiencia, directo a la Ciudad de México. Mario Hinojosa, esta noche nos cuenta esto. Hoy tengo un relato que me gustaría compartir con ustedes. Me pasó a mí, allá cuando estaba terminando la facultad en el 92. En aquel entonces yo ya andaba entre proyectos finales, la graduación a finales de octubre. Ya estábamos terminando con las clases que nos faltaban cosas y no sé por qué tuvieron que adelantarnos unas semanas la ceremonia, donde nos entregaban los papeles y todo eso. Nos avisaron con tiempo, eso fue lo bueno. Tenían un desastre por ahí en la administración, pero bueno, no había problema. Yo me había mudado a la Ciudad de México desde que inicié la carrera. Había trabajado desde hace tiempo para poder pagarme la renta acá y también trabajar ya estando aquí, claro. Y es que mi familia, mamá, papá y mi abuela, vivíamos en un pueblito a las afueras, en la mera orilla de Zacatepec, en Morelos. Ellos se habían quedado por allá y yo acá haciendo la carrera. Pero un fin de semana antes de terminar octubre, mis papás me llamaron. Me regreso lo más rápido que puedo a Morelos. Llego directo al hospital de zona. Mi abuela había tenido muchas complicaciones de salud desde hace tiempo. Y en esa ocasión la habían internado de emergencia ese fin de semana. Por eso me regresé. Hablando con mis papás sobre eso, me decían que sí, estaba muy mal, que esperaban aún así pudiera salir en una semana. Solo era cuestión de que se recuperara de tiempo y era todo. Entré a hablar un ratito con mi abuela, de todo menos de su enfermedad. Ella era una mujer que, aunque se sintiera mal, se paraba, por más que siempre la mandábamos a descansar, que a veces la veíamos batallar cargando cosas, agachándose, era muy necia, y gracias a ello,
me volví como ella en ese aspecto. Mi papá consiguió un muy buen trabajo en Morelos. Empezó a trabajar desde niño, que mi abuelo falleció, y con eso nos podía mantener a todos sin problema. Pero yo, de toda la familia de Morelos, fui el primero en iniciar y terminar la universidad. A mi abuela no saben qué tan feliz le hacía verme salir, enfocarme en estudiar la carrera de medicina, por más que mi papá me ofrecía un puesto rápido y listo para mí, en un taller automotriz muy famoso de ahí en Morelos. Pero pues no era lo que quería, yo quería algo distinto. Y mi abuela, por el dinero que también mi abuelo le había dejado, puedo decir que una gran parte de la pensión que recibía era para mi universidad, gastos, comida. No es que mis papás no me apoyaran con eso, es solo que habían llegado a un acuerdo entre ellos de que la dejarían hacerlo por mí. E imagínense el cariño y gratitud que siempre le tuve por eso. Discúlpenme por todo este contexto, pero es necesario que sepan cosas adelante de todo esto. Y es que hablamos, mi abuela y yo, de mi ceremonia de graduación. Ya tenía sus lugares, las fechas, e iba a ser el 3 de noviembre. Y bueno, le decía que se recuperara, que tenía que verla ahí y que si no salía para ese entonces nos íbamos a traer la ceremonia para el hospital y ya saben, bromeando con ese tema para aligerar un poquito la situación. Pero yo sí estaba esperando que pudiera salir. Por dentro no saben cuánto miedo tenía de no verla ahí. No por la ceremonia, sino ya no verla. Pasó ese fin de semana. Mi abuela se veía bien, dormía mucho, pero cuando la podía visitar se veía como si nada, necia y terca, creo que era por eso. Y me regresé el día domingo a la Ciudad de México. Pasó ahora un día más y preparando esto, lo otro, hablando con mis papás, muy apenas porque no coincidíamos en tiempos más que nada. Me decían que nos veríamos por acá, que verían el tema de mi abuela y que primero Dios nos veríamos los cuatro en la ceremonia. Les voy a ahorrar todo lo demás, ya estábamos en mi evento, en la entrega de papeles. No había tenido la oportunidad de reunirme con mis papás porque se les hizo tarde. Y claro, era comprensible, eran épocas de lluvia, frío y el camino para acá no era precisamente de 10 minutos, entonces igual sabía dónde eran sus asientos y los vería ahí. Cuando recibí mis papeles, saludando a los maestros y demás, pasando a mi lugar, volteé a los asientos de mi familia y vi a los tres, a mamá, a papá y mi abuela. Pero sí me sorprendió verla ahí. Porque en serio, yo creí que no iba a salir al menos antes de la semana. La vi observándome, llorando, saludándome con la mano, con un vestido color vino que mi mamá le había regalado hace mucho. Terminó todo. Los vi ya para abrazarlos, saludarnos, me felicitaron, pero solo vi a mis papás. También estaban llorando, solo que los conozco. No estaban llorando solo de felicidad. Les pregunté que a dónde había ido mi abuela, quizás al baño, afuera, no sé. Y ahí les cambió la cara. Me pidieron que saliéramos del auditorio. Caminamos, subimos al auto de mi padre y ahí me contaron. Mi abuela se puso peor 2 días antes. No sabían todavía qué decirles a mis papás porque realmente no tenían conocimiento de si el cáncer que padecía la iba a dejar salir. Hicieron todo lo que pudieron, pero esa misma noche falleció. Me rompí, de verdad, hasta se me había olvidado que me había graduado, que había cumplido una meta muy importante porque ahora eso parecía no ser nada. Mis papás también estaban muy mal y ahí me acordé que la había visto. Y les dije que no era posible, que yo la había visto a su lado hace menos de 1 hora, que la había visto arreglada, muy bonita, llorando, viéndome. Tu papá también la vio en nuestro espejo, allá en la casa, antes de venirnos para acá. Por eso se nos hizo tarde.
Creemos que se vino a despedir y que, no sé, hijo, de alguna manera alcanzó a venir a verte. En tu graduación, sabes lo mucho que quería estar aquí, me dijo mi mamá, y me dio una carta, un sobrecito. Lo tomo sin creérmela. Yo la había visto, no la había imaginado, no era posible que me dijeran que ya no estaba. Abro el sobre y era de mi abuela. Adentro de este sobre venía dinero y un mensaje escrito por ella. Mis papás no lo habían visto y decía que me quería, que estaba muy orgullosa de mí, que a ella nunca le importó qué era lo que yo quería estudiar, siempre y cuando fuera feliz me esforzara, y también venía una disculpa. Mi abuela, en esta carta que todavía guardo, y se los juro por mi familia, esto que les voy a contar, se estaba disculpando porque no iba a alcanzar a llegar a mi ceremonia. Decía que veía a mi abuelo, que hablaba con él, le pedía que se esperara, que debía ir a verme, me iba a graduar, pero que mi abuelo le dijo que si se quedaba, no iba a poder ir a verme. Mi abuela me decía en la carta que no le entendía. Decía ella misma que ya estaba alucinando, que se sentía mal, que la disculpara, pero que aunque ya no la pudiera ver, ella siempre iba a estar conmigo. La carta de mi abuela es algo que guardo desde entonces. La escaneé tiempo después. Le saqué copias, la enmarqué, la llevo conmigo. La pongo en su ofrenda cada 2 de noviembre junto a su foto, la de mi abuelo, y en mi consultorio, justo al lado de mi título. Que un ser querido ya no esté con nosotros físicamente no significa que no pueda seguirnos visitando, que siga por ahí sintiendo por nosotros. No sabemos qué hay del otro lado, cómo funciona la vida, las emociones, las cosas, hasta que nos toque tomar ese vuelo, mudarnos al otro plano, donde seguro aquellos quienes nos amaron, sean personas, animalitos, cualquier ser que hayamos amado también, nos esperan. Y ellos nos enseñarán en algún momento a regresar cada cierto tiempo con quienes sigan aquí. Y tal vez entendamos que sí, aunque ya no estemos vivos como lo conocemos, nunca dejamos ni nos dejan solos quienes prometieron quedarse a nuestro lado, aunque ya no estén aquí. Para todas y todos quienes dejaron este mundo, a quienes perdieron a alguien muy amado, les dedicamos este video. Y sepan que, aunque a veces nos metan el susto de nuestras vidas, no siempre es su intención. Es que nosotros no sabemos cómo es todo por aquel lado. No se pueden comunicar como antes, pero siguen aquí. Siguen con nosotros y los amamos, aunque ya no los podamos ver. El cadáver de la novia es una de mis películas favoritas, recomendada para estas fechas. Sé que muchos ya la habrán visto, pero bueno, es una recomendación, con las manos en el fuego. Cuéntenos, ¿cuál sería su recomendación para estas fechas? Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio, y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram, que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.